Muy bien, vamos a grabar la segunda parte de la clase de hoy, 11 de noviembre, sobre la introducción al psicoanálisis y sobre todo una explicación al texto El malestar en la cultura. A partir de una pregunta que surgió ahí en este ratito que hicimos de intervención sobre algunos comentarios que teníamos que hacer sobre el parcial. Surge la pregunta qué es el preconsciente porque es la primer tópica, ¿no? La primera tópica freudiana ¿no? Se arma en el sentido de poder pensar, como lo hemos visto con Foucault, que es un autor posterior a Freud, ¿no? Posterior a Freud. Freud nace en 1856 y Foucault nace en 1926, ¿no? Así que es posterior a Freud, digamos. Entonces, Freud piensa justamente el inconsciente y el consciente. Y parte del consciente, estas son de la manera en que él el inc es el inconsciente y el consciente es este. Entonces, lo que vemos acá en el inconsciente es una división en donde acá es el preconsciente. Entonces, el nombre de la abuela de ustedes no lo recordaban, pero no estaba en la lógica del inconsciente. Este espacio, que es el inconsciente para Freud, tiene una lógica particular que es justamente la de la metáfora y la metonimia, y está articulado como un lenguaje. Este es el inconsciente. Pero lo que ustedes antes tenían como nombre de su abuela estaba en el preconsciente, estaba acá. No lo recordaban, no lo tenían consciente, pero bastó una catexis de atención para subirle al consciente. Y recordaron, por ejemplo, en mi caso, que mi abuela materna se llamaba María, ¿sí? Entonces se llamaba María. María, ¿dónde lo tenía? En el preconsciente. Pero, ¿qué es el inconsciente? El inconsciente es justamente ese espacio topológico, ese espacio, esa lógica que hace que funcione a forma de metáfora. ¿Y qué tenemos en el inconsciente? Para Freud, en parte el yo, porque esta es la primera tópica, entonces voy a volver a hacer el dibujo más claro aún acá, en el sentido de para que no se... primera tópica, en Freud. Entonces, acá tienen justamente consciente, el preconsciente y el inconsciente. Ven que entre el consciente y el preconsciente no hay una línea llena como la que hay en el preconsciente e inconsciente. Esto para Freud también se llama la lógica que Lacan llama como la lógica del arqueólogo, porque lo más antiguo está abajo y lo más presente está arriba. Y el consciente y preconsciente se manejan en una lógica que es la lógica de la contradicción, del principio de identidad, de la temporalidad. Y el inconsciente se maneja de una manera particular en donde hay metáfora y metonimia y actuamos de otra manera. Por ejemplo, les conté el caso del nene que atendido por Freud, que se llama Juanito, en el sentido de que el miedo que aparecía en el preconsciente consciente era el miedo a los caballos. Pero en realidad en el inconsciente está en una metáfora, el caballo es metáfora del padre. Entonces aparece acá, de alguna manera, a partir de las asociaciones de Juanito, una manera de interpretar que la significación. Entonces el inconsciente necesita ser significado, interpretado, y le dije que la palabra alemana es Bedeutung, ¿sí? Por ejemplo, hay otra paciente de Freud, que es una chica que se llama Isabel, ¿no? Elizabeth, que tenía un trastorno de la histeria que se llama ataxia-abasia, que es un problema, una parestesia, una especie de parálisis no total de un miembro inferior, ¿no? Entonces no podía caminar. Entonces Freud le pregunta, ¿no? Porque el psicoanálisis empieza con la histeria, entonces Freud le pregunta qué le pasa, ¿no? Y inventa así, de alguna manera, la asociación libre, ¿no? ¿Qué le pasa? Isabel le dice que cuando
se le paraliza la pierna cuando vino de ver a un pretendiente, que se le paralizó la pierna cuando su padre le apoya su propia pierna cuando estaba con una úlcera de pierna en su propia pierna para que Isabel lo ayudase, ahí se le paraliza la pierna. Cuando ve a su hermana muerta y piensa que está enamorada del cuñado, dice, ahora él es libre para mí, se le paraliza la pierna. Entonces Freud dice, ¿cuántas veces que Isabel dice algo de esto del amor al cuñado, al padre, y se le paraliza la pierna? El síntoma quiere decir algo. El síntoma entonces quiere decir algo, y eso es lo que descubre. Descubre que el síntoma tiene un sentido, descubre el sentido de los síntomas, y descubre el sentido de los síntomas a partir de la interpretación, que es esto, encontrar una significación. Entonces descubre el sentido de los síntomas y dice, ¿qué le pasa a Isabel? ¿Por qué Isabel hace la parálisis? Porque el cuerpo en la histeria funciona de esta manera. El cuerpo juega como un lugar en la metáfora de la histeria. ¿Y qué hace? Isabel no puede dar el mal paso, no puede dar el mal paso de querer al cuñado, de querer encamarse con el cuñado. Entonces, ¿qué hace? Se queda paralítica. Es una manera de solucionar, le agarra el dolor en la pierna y no puede mover la pierna, que es, Freud trabajó mucho sobre las parálisis paralíticas, ¿no? Que también se ven, digamos, las dificultades, ahora no hacen parálisis, pero hay dolores, fibromialgias, digamos, hay un montón de cuestiones que pasan por sensaciones, el vértigo, que algunos son de causa orgánica, obviamente, ¿no? Obviamente son de causa orgánica, algunos. Y muchos son de causa, sí, subjetiva. Entonces, el síntoma está representando un conflicto entre ¿qué? Un conflicto entre lo que uno quiere, digamos, y lo que uno debe. Y ahí se arma el nivel del conflicto que es el síntoma. Dice Freud, ¿cómo entendemos el síntoma? Y el síntoma según Freud lo entendemos de esta manera. Hay algo que uno quiere que salga, por ejemplo, hacer algo que uno considera, por ejemplo, Isabel querer al cuñado, y hay algo que se le opone a eso, que le dice no debes hacerlo, que es la versión del super yo, y el síntoma es, como ustedes vieron con los vectores, dice Freud, una solución de compromiso, un compromiso entre lo que uno quiere y lo que uno debe. Entonces, ¿se acuerdan que en el colegio secundario, en el paralelepípedo propiamente dicho, sacaban una resultante, y entonces entre el deseo y la prohibición, es la H de la prohibición, está el síntoma. Entonces el síntoma es una formación de compromiso entre lo que uno desea y lo que uno tiene que hacer. Y entonces estamos con un cierto malestar, porque todos, queramos o no, hacemos un síntoma entre lo que queremos y lo que debemos. No sabemos a veces qué hacer entre si lo que queremos o lo que debemos. El malestar en la cultura es una forma de estar mal sin por ahí concluir en un síntoma propiamente dicho. Los síntomas pueden ser neuróticos, ¿no? Entonces uno tiene fobias, histeria, ¿no? Neurosis obsesiva, como las grandes estructuras freudianas, y también hay como un malestar que queda sin hacerse del todo síntoma, queda como un malestar que no termina de hacerse neurosis obsesiva, que no termina de hacerse fenómeno histérico, que no termina de hacerse miedo fóbico. Queda como un malestar. Y ese malestar que nosotros tenemos en la cultura es justamente porque hemos renunciado a pulsionalmente a hacer lo que queremos. Por ahí dar un sopapo a alguien, o sexualmente tener una conducta que no queremos tener, y esa regulación, digamos, que la cultura nos impone, nos lleva a tener cierto malestar en la cultura. Freud dice que hay en la cultura, digamos, les definí cultura por Freud, ¿no? Justamente, y que hay 3 elementos que nos llevan a tener malestar en la cultura, que ustedes como médicos es muy importante que lo vean, está en el texto por supuesto, pero yo se los voy a decir, que sería, ¿cuáles son los 3 elementos que llevan a que nosotros nos sintamos mal? Dice Freud, uno es la supremacía de la naturaleza, porque desde que uno puede pensar, digamos, en
no sé, terremotos, inundaciones, etcétera, etcétera, y todo lo que el hombre también, la cultura incide, ¿no?, en la naturaleza, pero bueno, uno podría decir la supremacía de la naturaleza. Eso nos lleva a sentirnos poca cosa al lado de la naturaleza que manda, por ejemplo, un terremoto o una inundación. Otro es la caducidad de nuestro propio cuerpo. Caducidad, ustedes entenderán, claro, una cosa es la caducidad a mi edad y otra cosa es la caducidad a la edad de ustedes, pero todos estamos un poco caducos porque la vida es finita, como digo yo, la vida no solamente es finita, sino que es corta, ¿no? Entonces, la vida, como cuando yo era estudiante de medicina como ustedes y los médicos nos decían, si la vida mide 75 centímetros, nosotros estamos acá, marcaban 50, y ustedes están acá y tienen 20. Entonces, en una regla de 75 centímetros, ustedes van por el número 18, 20, otros más grandes, y estamos los que pasamos los 60 años. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es más caduco? ¿La caducidad de qué habla? ¿Solamente del tiempo? No, la caducidad habla de que, bueno, nosotros como sujetos tenemos un cuerpo que quisiéramos que se mantuviera siempre bien, siempre sano, siempre, pero el que no tiene una cosa tiene la otra, dicen las abuelas, ¿no? Entonces la caducidad del cuerpo se puede también expresar en que por ahí uno a los 20 años no tiene los músculos que quiere tener, entonces va al gimnasio, o a los 20 años está más flaquito de lo que quiere tener, o más gordo, entonces o le duele, o tiene un problema lumbar. Siempre hay algo de la caducidad del cuerpo. La enfermedad es una forma de entender la caducidad del cuerpo. Un accidente y puede implicar la caducidad transitoria del cuerpo. Entonces, esas son las formas, entonces, la primacía de la naturaleza, la caducidad del cuerpo, y después lo que dice justamente, que es otra forma, otra de las causas del malestar en la cultura, es la poca regulación y mala regulación que tenemos con el vínculo con los otros. Quiere decir los otros. ¿Cuáles son las causas del malestar? La naturaleza, el cuerpo, los otros. Lo decimos otra vez. ¿Cuáles son las causas del malestar en la cultura? La naturaleza, que Freud llama supremacía de la naturaleza, el cuerpo, la caducidad del cuerpo, y los otros, que Freud llama el fracaso de la regulación del vínculo con los otros. ¿Por qué? Porque uno por ahí quiere que alguien lo ame y no lo ama, porque otro no lo ama como quiere, porque uno no ha sido el preferido de la madre, o porque ha sido el preferido de la madre, o porque no logra, o porque no sabe en el trabajo cómo tiene que decidir cierto cargo. El otro, como ha dicho Sartre, el infierno es el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que ante el otro y el interrogante, ¿qué me quiere, cómo me quiere, qué quiere que haga, qué no necesita que haga? Digamos, ahí tenemos grandes conflictos. Tenemos conflictos con la naturaleza, tenemos conflictos con nuestro cuerpo y tenemos conflictos con los otros. Maravillosa manera de sintetizar cuáles son las causas del malestar en la cultura. Y dice Freud que hay lenitivos. Lenitivo es una palabra que nosotros no usamos habitualmente, es sinónimo de calmante, lenitivo. Y también lenitivo, pues lo he buscado tantas veces en el diccionario, también se llama a lo que ablanda ciertas durezas, por ejemplo, que tanto en los procesos industriales, me parece, como en los procesos biológicos, pero es calmante, digamos, básicamente es un bálsamo. ¿Y cuáles son los calmantes que encuentran los hombres y las mujeres y los sujetos, digamos, en relación a estos malestares? Bueno, son tres. Los primeros que Freud propone es las potentes distracciones. Freud piensa que las potentes distracciones de comienzos del siglo XX son el arte y la ciencia. Bueno, nosotros nos entretenemos con Netflix, pero no existía Netflix. Pero una potente distracción podría ser todo lo que nosotros llamamos la industria del entretenimiento, que nos hace olvidar que la vida es no solo finita, sino corta, porque finita implica que se va a acabar. Corta es que dura menos de lo que la mayoría de nosotros desearía que duraran, por lo menos sin tanta caducidad del cuerpo, ¿no? Porque una manera de achicar la vida es la caducidad del cuerpo, ¿no? Y otra manera de estropearse la vida es los conflictos con los otros, ¿ven? Bueno, entonces, ¿cómo se sale espontáneamente? ¿Cómo encuentra el hombre? ¿Cómo ha encontrado el hombre en la historia? Una manera de solucionar este malestar en la cultura es con las potentes distracciones. Para Freud son el arte y la ciencia. Para nosotros tenemos que pensar todo el entretenimiento. Y piensen que es la clase media argentina con respecto a los viajes. La gente se desespera, la clase media, ¿no? Porque
Y no puedo viajar, entonces le echan la culpa a uno, al gobierno de turno, todo lo demás, en París, por la pandemia y toque de queda, pero la gente supone que París siempre va a ser París, en una imaginación, en una lógica que no es la lógica de la realidad. Piensa que París siempre va a estar abierto, que París siempre se va a hacer feliz, ¿no? Entonces piensa que no puede, o ir a Punta Cana, que es un país pobrísimo, pobrísimo, pero está en un país pobrísimo, ¿no? Pero la gente es feliz en la pileta, en la piscina, y bueno, la idea de que estamos, esas son potentes distracciones. La otra forma que dice Freud, que las personas intentan salir del malestar en la cultura, es mediante los narcóticos, él lo llama así, que son los procesos de las drogas, digamos. Y en esta cuestión nosotros lo que tenemos que plantear es que las drogas son, ahora, con el tema Maradona eso se dice habitualmente, ¿no? Pasó de las drogas ilegales a las legales. Bueno, las drogas constituyen, lo van a ver en psicoadicciones, las drogas constituyen un conjunto de sustancias que hacen la vida, para algunas personas, transitoriamente más fáciles, y yo, a mi juicio, luego las convierten en un verdaderamente infierno, ¿no? Yo siempre digo, miren si la cocaína será mala, que Maradona debe haber tomado de la mejor y miren cómo quedó. Yo quiero muchísimo al Diego, porque creo que es muy valiente, reconoce sus orígenes y reconoce lo que le pasa, no como otros canallas, que no reconocen ni su origen ni lo que le hacen al otro. Me parece que Diego no es un canalla, pero miren si la cocaína será mala, que él debe haber tomado de la mejor, y aparece la cocaína, el alcohol y todo lo demás, como una forma de olvidar, ¿no? De olvidarse de ser un calmante transitorio para el malestar subjetivo, la cultura que uno tiene. Y la otra forma de tratar de evitar el malestar en la cultura, que es la más difícil de entender, es las formaciones sustitutivas. Las formaciones sustitutivas son los síntomas para Freud, ¿sí? Es una formación sustitutiva porque en lugar de estar pensando que uno se va a morir, que la vida es finita y que qué respuesta tenemos ante la vida, pues está la gente que tiene una idea religiosa de la continuidad de la vida, ¿no? Que sería la vida eterna. Bueno, es una postura religiosa, una posición religiosa en relación a esto, pero los que no creen en eso pueden estar pensando, bueno, ¿cuánto me queda por vivir? Y según las estadísticas, 13, 14 años. Bueno, 13, 14 años, ¿qué es? Bueno, nada, ¿qué se puede hacer con 13, 14 años? Si llegara a tener un nieto, solamente lo verían en comenzar el secundario. Bueno, que la vida, por eso digo, es finita y es corta. Y entonces ante eso, en lugar de pensar cierto real de la finitud de la vida y de la cierta complejidad que la vida presenta como lo real, no como la realidad, lo real es las preguntas que no tienen solución, ¿no? La sexualidad y la muerte, eso es lo real, no hay solución para eso, ¿no? Nunca nos aman tanto como nosotros queremos, ni la vida dura tanto como nosotros queremos. Aparecen síntomas. ¿Y qué son los síntomas? Son una manera de sustituir la pregunta por la sexualidad y la muerte. Entonces aparece una neurosis obsesiva, entonces me preocupo mucho de cerrar la palanca del gas, para no, y entonces uno dice, ¿cuál sería la interpretación? ¿Cuál sería la verdad que el inconsciente está hablando? Bueno, mira, te vas a quedar hecho un boludo igual, con gas o sin gas. Morir te vas a morir igual, pero la neurosis, ¿qué hace? Armar una metáfora de esa pregunta e ir por la pregunta de cerrar el gas o cerrar la puerta, ¿no? A ver si cerré bien la puerta. ¿Por qué? Porque ante el miedo ante el otro puede ser hostil y agresivo. ¿Qué hago? Cierro la puerta y digo, estoy protegida. No, escúchame. Si viene mal esto, van a entrar hordas de gente, que vas a estar bien cuidado en tu casa. No, te asaltan igual con una entradera cuando vas por la calle. Ver la idea de la peligrosidad del otro, ¿no? Ya vieron vecinocracia y todo lo demás. El otro aparece como peligroso. Y sin embargo, el síntoma ¿qué hace? El síntoma trata de metabolizar las preguntas sobre, las verdaderas preguntas sobre la vida, la muerte, el fin de la existencia, la sexualidad, y lo transforman en algo de la vida cotidiana. Si es una neurosis obsesiva, podrá aparecer como estos fenómenos, ¿vieron? Obsesivos, ¿no? Que dan vuelta alrededor de ciertas preguntas, de ciertos rituales.
Si es una histérica, lo sentirá más en la insatisfacción y en la aversión del cuerpo. Y si es un fóbico, en lugar de preguntarse, ¿de qué tenés miedo? Tengo miedo porque la vida dura poco, porque aunque tengo 25 años, pienso que si todo va bien, va a durar 50 años más, hasta los 75, creo que es 76 o 78 la expectativa de vida, entonces, entonces mejor no tengo miedo de eso, tengo miedo a los perros, tengo miedo de dar examen, el síntoma, que es una manera cotidiana de armar a una pregunta trascendental, volverla propia y cotidiana. El síntoma es eso, pero nosotros tenemos que saber que el síntoma es eso, pero está hecho con las palabras y con la historia del paciente. Por eso, digamos, que haya justicia social mejora con las condiciones de todos los ciudadanos, pero hay una instancia que es personal, que es estructural del sujeto, y que hay personas que quieren preguntarse qué les pasa, y bueno, pueden concurrir a un psicoanalista para preguntar, ¿por qué a mí me pasa esto? Porque los síntomas hablan de cada uno, cómo está hecho cada uno, ¿se entiende? Entonces, recuerdo esto de, por ejemplo, un pacientito que yo atendí hace muchos años, que tenía la idea obsesiva de que los hermanos, de ir a cerrar la llave de gas. Él era el único que había terminado el secundario y el padre los había dejado, él sufría mucho por sus hermanos, era uno de los menores, eran varios hermanos, el padre se había ido con otra mujer y él, eran muchos los hijos los que tenía con la madre de mi paciente, y rápidamente la otra mujer quedó embarazada y empezó a tener hijos con la otra mujer, sintiéndose él que dejaba de ser el menor de esa familia, y estaba muy complicado con eso. Pero él lo que tenía era miedo, tenía lo de la puerta, tenía lo del ritual de cerrar el gas, y la interpretación, de alguna manera, que se fue armando, construyendo, era que, bueno, que en realidad los que habían quedado medio tarados por el gas, esa bomba que había hecho explotar el padre, eran los hermanos, que es lo que tenía miedo, es que no se despertaran, porque no que no se despertaran ese día, porque no iban al colegio, era un desastre, no pudieron ir a la facultad, pese a que era su deseo ir a la facultad, porque no pudieron psíquicamente sobreponerse a eso, y él descubrió que, bueno, que en realidad él lo que estaba verificando era por qué habían quedado tan gaseados, podemos decir, tan confusos los hermanos. No era por una intoxicación de gas, eso sería la interpretación, ¿sí? Fue parte de un tratamiento. Cuando uno cuenta algo así, siempre parece como muy reduccionista, pero también es reduccionista, como ayer decía María Marta, que me parece muy interesante tomar la palabra que ustedes aprendieron con Ana María Fernández, es reduccionista pensar que todo el bienestar y todo el malestar pasa a entenderse como que se solucionaría todos los malestares con justicia social. Obviamente que como ciudadanos, yo estoy a favor de la distribución del Producto Bruto Interno, yo estoy a favor de que haya un Estado presente que ayude a los ciudadanos, y eso resolvería, ¿qué problemas? Los problemas que como ciudadanos tenemos. Pero eso, ¿resolvería todo el problema subjetivo? No, porque los hombres, las mujeres, se preguntan, digamos, cosas sobre la vida, la muerte y la finalidad que el bienestar que puede dar el Estado no termina de aplacar el malestar. Esto es muy interesante. Yo estoy a favor de un estado del bienestar, pero ese bienestar que provee el Estado no aplaca del todo el malestar subjetivo. Lo que aplaca es el malestar social, que es muy importante, que haya lugares donde me pueda atender, que tenga salud, educación, un trabajo que me permita vivir, que me permita divertirme, ¿se entiende? Pero ¿aplaca todo el padecimiento? No. Entonces, el tema, la pregunta por el bienestar del sujeto es una pregunta que atañe al Estado, como un Estado también del bienestar, un Estado que provea el bienestar a los ciudadanos, y la justicia, un Estado que sea justo, democrático, solidario, y que pueda, digamos, intervenir ahí donde hay desigualdades, pero que la estructura subjetiva también es una estructura que a ustedes como médicos les importa trabajar, que es la estructura de que uno se pregunta más allá de un bienestar ciudadano que uno puede tener, de un bienestar social que uno puede tener. Muchas veces los pacientes vienen y me dicen, bueno, tengo todo, tengo esto, buen pasar económico, ¿no? Pero me siento mal.
Entonces, el sentirse mal, ustedes lo tenemos que recuperar, porque tenemos que recuperar el malestar del sujeto como una de las características del sujeto. Casi les diría que es un derecho, ya que se habla tanto de derechos, es un derecho del sujeto sentirse mal. Ahora, que el Estado cubra con el bienestar las grandes necesidades de los ciudadanos, me parece fantástico. He trabajado para eso siempre, he militado para eso siempre, pero sabiendo que este malestar del que les estoy hablando es estructural. Ahora, si eso se suma, que hay desaparecidos, injusticia, desigualdad, no hay lugar donde uno pueda conseguir los remedios, no hay salud, no hay educación, bueno, entonces todo se empeora. Pero hay algo del malestar que tiene que ver con esto, con la caducidad del cuerpo, con la pregunta por el otro, por ver la supremacía de la naturaleza sobre uno, y que uno se va a interrogar sobre eso, aunque no se interrogue, hay malestar. Ya la interrogación es una forma de la neurosis, una puesta a punto del malestar. Interrogarse ya es una puesta a punto. Pero hay un malestar que es intrínseco, estructural de los sujetos en calidad de tales. ¿Me explico en esto? No sé, ¿alguien dice algo? No. No, nadie dice nada. A ver, ¿qué piensan? Sí, están contestando. Sí, dicen que sí, que entienden, que están de acuerdo. Entonces, Se entiende, aunque sea difícil de asumir, digamos. Claro, muy bien, así es. Es difícil de asumir, claro, porque es como la pregunta, ¿qué tenemos que leer? Miren, si ustedes se van a ir a leer, nosotros le damos 200 páginas, se van a ir a leer para Psicología Comunitaria, Social Institucional, 500 páginas. Vamos, chicos, ustedes estudian lo que les parece que es más importante para su formación médica. Nosotros tratamos de hacerles estos shows para que puedan entender de qué se trata esto de la subjetividad. Ahora, ¿la bibliografía cuál es? Y la bibliografía son miles de páginas, pero es nuestra responsabilidad ética decirles que, bueno, vamos a tratar de alcanzarles de esta manera algunos elementos que les permitan pensar. Ahora, por ahí uno tiene ilusiones, ideales. Si uno va a leer, ¿cómo va a leer para el parcial? ¿Cómo va a leer para el final? Y lo que uno lea siempre va a ser poco. Un instante quizá. Un instante, por favor. No había enchufado la computadora, entonces decía, se iba a cortar. Entonces, en ese punto lo que uno puede plantear es cómo de alguna manera está en juego, que, digamos, uno vive de la necesidad. Es muy importante que el Estado, el gobierno, el Estado, satisfagan las necesidades. Ahora, las necesidades no son lo mismo que los deseos. Entonces los deseos, las pulsiones, lo que uno desea, cómo uno desea gozar, es algo del orden de lo político que no resuelve el Estado. ¿Por qué digo de lo político? Porque yo estoy muy de acuerdo en pensar que lo privado es político, no que lo privado es público. Eso hacen las vedettes para hacer publicidad, ¿no? No. Lo privado es político, ahí puede ayudarnos un poquito María Marta, ¿no?, en pensar esto. ¿Por qué? Porque hay una política del goce. Entonces nosotros estamos condicionados para gozar de cierta manera, lo cual nos produce malestar o no. Digamos, hay una política en el sentido de poder decir, bueno, si vos tenés plata, lo que tenés que hacer para sentirte bien es viajar. Vos tenés que viajar, ¿viste? Pero la tipa no puede viajar porque no le gusta viajar, o cuando, como digo yo, uno puede estar en París viendo la Torre Eiffel, o estar en el Museo d'Orsay, que es un museo precioso, o estar estar en los mejores museos del mundo y sentirse el más desgraciada de las personas. Esto es así. Uno puede estar ahí sintiéndose para el carajo en el mejor lugar del mundo. Y uno puede decir, bueno, che, acompáñame que tengo que ir, no sé, hasta Chapatmalal a buscar una cosa que necesito para el auto, y va conversando con la otra persona y pasa 1 hora y media fantástica riéndose. ¿Qué tiene que ver? Digamos, tiene que ver con que hay algo de la dimensión del goce jugado. Uno es algo para ese otro,
uno habló con ese otro de una manera sincera, el otro le hizo reír a uno, entonces la dimensión de cómo se goza no está asegurada en ningún lado. Entonces puede haber gente que les vaya a vender cómo tienen que pasarla bien, tienen que hacer esto. No, uno la pasa bien según cada uno. No hay universalidad del goce. Lo que hay es formas, por eso, formas como, ¿cómo les podría decir? Que uno puede decir, bueno, ¿qué se vende como lo que los va a poner mejor? Los viajes, el estatus, el ser bello, comprar ropa, el consumismo. El consumismo se vende como una manera de aligerar la tristeza por el existir y por la muerte. Bueno, esa es una manera que tiene la sociedad. Y yo digo que estoy de acuerdo, María Marta por ahí me puede decir algún comentario más sobre esto, en el sentido de que lo privado es político, justamente porque nosotros no somos dueños de nuestra vida privada como pensamos, porque estamos tomados por las exigencias culturales y sociales del momento. Entonces tenemos que ser según el modelo. Y eso es una enorme exigencia pulsional que Freud plantea en el malestar en la cultura. Lo sabemos gracias a Freud. Gracias a Freud y gracias a lo que Lacan siguió pensando y otros autores, ¿no? Pero la exigencia pulsional es social, no es individual. No es que el psicoanálisis es individualista. Acá se ve claramente cómo la atracción que produce atracción, se da por la cuestión de entender que somos sujetos del gran otro y de los pequeños otros que son nuestros semejantes y prójimos. Entonces, nos venden una manera de ser felices, que es el American Way of Life, o la manera de pensar A, B, C, de cómo hay que ser feliz. Tienes que ser feliz de tal manera. Bueno, cada uno tiene su episteme epocal, y también podríamos decir que cada sociedad construye su felicidad epocal, su idealización de felicidad epocal, ¿no? Entonces, hay momentos en que había que, para ser mujer, y siendo mujer, uno si no tenía hijos era una fracasada, ahora el ideal de maternidad ha caído, entonces no es ese el ideal, hay otros ideales, por ejemplo, hay más la liberalización de las conductas y de la mujer en cuanto ente social, aparece como eso es epocal. Entonces, lo privado es político. ¿Entienden qué significa lo privado es político? María Marta, ¿cómo podríamos...? Sí, no, estaba pensando con respecto a eso que otro reduccionismo en el lado opuesto sería justamente cuando te dicen la felicidad está en vos, tú puedes, solo tú sabes lo que puedes hacer para ser feliz, ¿no? Como esos mensajes que desligan justamente la cultura, el contexto, lo social, las normas, todo aquello que nos condiciona y nos exige ser de una determinada manera, porque también el malestar tiene que ver con eso, el malestar en la cultura tiene que ver con las exigencias culturales que nos llevan o nos condicionan a que tengamos que ser de alguna manera, ¿no? Entonces, este es el límite que nos impone la cultura. La cultura en este sentido amplio, como lo entiende Freud, ¿no? En el sentido amplio de todo aquello que conforma la vida social, las normas, los mandatos, las costumbres, todo eso que nos va formateando desde que nacemos. ¿Entienden cuando María Marta dice otro reduccionismo? Porque un reduccionismo sería lo social, que haya bienestar social, nos soluciona todo. Soluciona todo. No, va a solucionar mucho, pero todo no. Claro, Eso es un claro. reduccionismo, pensar que el bienestar... Y yo sola puedo solucionar algo, por supuesto, porque siempre hay algo que se pone de lo propio y de lo individual, porque si no, seríamos solamente, no sé, como robots, ¿no? Pero hay algo de lo individual, de lo personal, que hay que poner, digamos, para ser feliz, para seguir con el tema de malestar o felicidad. Pero no depende solo de nosotros, también hay factores externos que hacen, ¿no? Y que tienen que ver con todo esto que dice Freud, todo eso que tenemos, ¿no? que
que forma parte de esa vida psíquica, como lo va llamando, que está ahí escondido, oculto, todo eso fue formateado por la cultura, por otros, no es solo Por no es la un producto historia, individual. ajá. Y por la historia en Freud, ¿se entiende? La historia Exactamente. es central en Freud, la En- historia es central. Cuando le preguntan a Lacan, ¿usted cree en la historia? Es solamente estructuralista. Lacan dice, la historia es la estructura. ¿Eh? Una manera de resolver freudiano y lacaniano. Miren qué dice Freud en El malestar de la cultura. El designio de ser felices que nos impone el principio del placer es irrealizable. Entonces, qué paradoja. Para ser felices, queremos ser tan felices que somos unos infelices bárbaros. Queremos ser felices, entonces corremos a la mañana tantos kilómetros, queremos ser felices si no comemos, queremos ser felices si comemos y después nos da culpa porque comemos. Entonces la exigencia pulsional es eso que nosotros sentimos como ideales, ¿no? La exigencia de responder ante el ideal, que es algo que nos tracciona hacia nuestra infelicidad. Pero del mismo modo, no podemos zafar del todo. Por eso digo lo privado es político, porque es política la manera que se nos presenta, política es la manera que se nos presenta estos ideales, ¿entiende? Entonces, la exigencia. Lacan hace de esto toda una parte de su teoría, que es que la exigencia del super yo es goza. Goza. ¿Vieron cuando la gente dice esas pelotudeces como, ay, qué lindo, tenés tus abuelitos, disfrutalos? Por ahí tiene un abuelo uno que es piola, pero por ahí tiene un abuelo que uno va y le dice, hola abuelo, ¿cómo estás? Mal, porque yo qué sé, y uno dice, ¿cómo disfruto de esto? O, por ejemplo, la madre que está dando la teta, ¿no? La tipa está preocupada porque tiene que dar la teta, a la mañana se tiene que levantar a trabajar, anda mal con el marido, se ve gorda, hinchada. Ay, disfruta del bebé, que tenés que ser tan feliz, disfrútalo, porque como ahora no lo vas a tener nunca. Y la tipa dice, ¿cómo puede ser que esto me pase a mí? O, ¿qué problema pueden tener ustedes si tienen 20, 18, 20 años? No pueden tener ningún problema. Si el problema de la vida es la muerte. Entonces, ¿qué problema pueden tener si todas las cosas andan bien? Van a vivir como 60 años más. ¿Y tienen problemas? Sí, tienen problemas. Por ejemplo, uno de los problemas soy yo. Hoy se han tenido que levantar a la mañana, tienen que escuchar cosas que no entienden del todo bien, se preguntan ¿para qué? Y uno dice, ¿tienen problemas? Y sí, cada uno debe tener sus problemas. Todos los problemas serían solucionables con ese reduccionismo social, digamos, porque ese reduccionismo social de decir todo se cura mediante, todo se mejora, todo se mejora, no existe, vamos a terminar con el malestar porque va a haber una satisfacción de la necesidad. No, no. Lo que es tremendo es el estado de injusticia y de necesidad que viven aquellos que son de alguna manera marginados por ciertas políticas de Estado que los dejan sin trabajo, sin derechos, sin acuerdos y que viven tremendamente el proceso del malestar en la cultura, que es el malestar en la cultura del desarraigo, del abandono, del no estar protegidos, del estar desamparados. Pero también hay malestar en el amparo. Hay malestar en el amparo, ¿no? Aunque estemos amparados por un Estado más justo, por una situación social más, hay malestar. Y esto era en parte lo que ustedes tienen que entender como futuros médicos y médicas. Que el malestar que le lleva al paciente, que le va a llevar el paciente, puede ser un malestar que está asociado, como ustedes ven los problemas en relación a lo social, falta de comida, injusticia, etc. Y también puede ser un malestar propio de esa persona, que es un malestar subjetivo, y que también lo van a consultar como eso ustedes médicos, y ustedes tienen que saber de eso. Bueno, ya vamos terminando. ¿Quieren preguntarme algo? Bueno, no sé, creo que no hay ninguna pregunta, o yo no la veo, no sé. ¿Vos ves alguna pregunta, Maxi? Pues no la veo tan... No. Pero No, todos lindos manifiestan que comentarios, son lindos sí. comentarios. Bueno, nos vemos la próxima clase. Nos vemos, cada uno de ustedes se ve en los foros,
en donde van a responder algún interrogante sobre esto de la exigencia, sobre el principio del placer, sobre el malestar en la cultura, ya les van a dar las preguntas o sobre los temas sobre los que van a trabajar. Y el miércoles que viene vamos a... Bueno, el miércoles que viene vamos a dar también otra, vamos a seguir trabajando esto porque el 3 de diciembre, ¿cuándo, María Marta, el miércoles que viene? Claro, nos quedaría el miércoles que viene 17. vamos a seguir dando los síntomas en psicoanálisis y vamos a volver a retomar lo del malestar en la cultura. Vean el video Claro. del malestar en la cultura y el psicoanálisis como lazo social y vamos a retomar los síntomas para la semana que viene, digamos, y ver qué dice el psicoanálisis con respecto a los síntomas y las estructuras clínicas freudianas, ¿sí? Las estructuras clínicas sobre la neurosis. Y cuando lean el malestar en la cultura, por ahí en las partes más avanzadas, si encuentran conceptos que no se trabajaron o que no entendieron, anótenlos para poder explicarlos en la semana que viene. Porque vamos a tener que entender qué implica el concepto de síntoma y qué implica el super yo, el yo y el ello. Pero de todas maneras, les pido que vean los dos videos, el del malestar en la cultura, que hay 3 versiones, ya les vamos a subir alguna. Tan malo no es porque lo vieron, ayer verificamos 16.000 vistas tiene, así que ustedes son 300 o 400, lo pueden ver perfectamente, pueden ser 400 más. Lo tienen que ver 2 veces por lo menos, así que... Vean el psicoanálisis como lazo social, ¿sí? Bueno, y nos vemos la semana que viene en esta clase, y con ustedes en el práctico están los profesores, los docentes que los van a acompañar. Bueno, espero que les sirva, que les vaya muy bien, y nos vemos la semana que viene. Sí, vamos a hacer repaso, quédense tranquilos. Sí, sí, va a haber repaso. Va a haber repaso para el parcial y va a haber repaso para el final. En el repaso para el parcial se van a ver los temas del parcial. En el repaso para el final se va a volver a repasar para el final, ¿sí? Bueno, muy bien. Chao, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias a los docentes de la cátedra que me acompañaron, como siempre. Muy amables a mis compañeros. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Chao.